Bienvenido a este espacio de enseñanza cristiana Siguiendo la Verdad, en donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al libro de Efesios y veremos el capítulo 1, versículos 13 y 14. El tema en esta sección es la herencia espiritual y hoy veremos el sello del Espíritu Santo. Una de las más grandes bendiciones es la que vamos a ver hoy, de parte de Dios para el creyente. Y lo expreso con esta frase. Si es el Señor, Dios Padre, quien nos ha escogido según su voluntad para que seamos redimidos por Jesucristo, Dios Hijo, es el Espíritu Santo, Dios Espíritu, el que nos sella en esta alianza. Empezaremos el análisis de esta sección con el detalle que nos apuntaba el estudio pasado. Pablo en el versículo 12 se identifica con los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir, con el pueblo elegido. Luego en el versículo 13 dice, en Él también vosotros. Y es precisamente este también el que enlaza los personajes de ambas frases. En el primer caso era el pueblo elegido y en el segundo son los gentiles, pero también vosotros, los gentiles, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Vamos a leer desde el versículo 12, parte B, y el versículo 13. Dice así, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vamos a fijarnos que en este versículo, Pablo está enumerando muy claramente los pasos que han debido seguir los gentiles para formar parte del pacto que inicialmente Dios hizo solo con Israel. Lo primero que los gentiles han de hacer es oír la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. La palabra misma dice en Romanos 10, versículos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para Pablo, los conceptos de oír la palabra de Dios y de que haya alguien predicándole van unidos. Y si debe haber alguien que la predique, ¿quién es ese alguien entonces? Efectivamente, somos nosotros mismos, los que ya participamos de nuestra herencia en Cristo. Somos los que debemos hablar el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son entonces los gentiles para nosotros? Pues son todas aquellas personas que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Son mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de la escuela, mis compañeros de la universidad, de trabajo, familiares, todas aquellas personas que vemos día a día y que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. La fe viene por el oír y es a través de este oír la palabra por lo que el evangelio de salvación llega entonces a los gentiles. El segundo paso debe ser creer en ese evangelio predicado. El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio, por lo que aquí el énfasis está en que se debe creer en Cristo y en su obra. Y el hecho de que se debe creer en Cristo como paso previo a la salvación, también lo vemos respaldado a lo largo de toda la Escritura. Pues bien, el hecho de creer en Cristo, después de haber oído su evangelio, es necesario para que suceda el tercer paso, es decir, el ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora viene, el Espíritu Santo mismo es el sello. ¿Y qué es un sello? Un sello se utilizaba para cerrar cartas o paquetes y asegurarse de que llegaban intactos al destino. Otro sentido puede ser el sello que se estampaba al final de un documento oficial y que sirve de símbolo de autenticidad del autor del mismo. Y por último, tenemos el sentido bíblico que encontramos en Apocalipsis. Los sellos cerraban los rollos, de forma que solo la persona autorizada podía abrir los rollos. Pues bien,
Cualquiera de estos ejemplos sirve para ilustrar que el sello del Espíritu Santo indica propiedad, seguridad y autenticidad. Propiedad de Dios, seguridad de salvación y autenticidad de la promesa. En el versículo 14 también se nos dice que el Espíritu Santo que nos sella es las arras de nuestra herencia. Leamos el versículo 14. Dice así: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, en el versículo 11 nos decía que en Jesús tenemos herencia. Esta herencia es la vida eterna, la salvación del alma, que se nos predica en toda la Biblia. Esta herencia no la hemos ganado, sino que nos corresponde por cuanto somos hijos de Dios. Es un derecho adquirido por la voluntad de Dios. Pues bien, el Espíritu Santo es las arras de esta herencia. Arras tiene el significado de señal, que confirma la compra de un terreno, de una casa o de un objeto de cierto valor. Antiguamente se podía dar como parte anticipada del precio que debía pagar el comprador por aquello que había de ser suyo al completar la transacción. Y aún hoy se usa en transacciones inmobiliarias cuando hacemos el contrato de arras. El contrato de arras o arras, también conocido como anticipo, es un precontrato, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato en el futuro. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo no solo garantiza nuestra herencia futura, sino que Él mismo, Dios dado a los hombres, es parte esencial de esa herencia. Si nos damos cuenta del final del versículo, vemos que el Espíritu Santo tiene este carácter de anticipo, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta. Es decir, que Dios ha adquirido una posesión que un día será redimida totalmente, según su plan eterno en Cristo. Si nos fijamos en el tema de la redención, obtendremos una imagen suficientemente clara de lo que esto significa. La redención era aquel derecho por el cual el familiar más cercano a un difunto varón, casado, sin hijos, podía levantar descendencia con la viuda, a fin de honrar al fallecido. El hecho de la redención tiene un significado mucho más profundo. Si nos damos cuenta de que una viuda sin hijos no tenía quien la mantuviese y estaba destinada a la mendicidad. El ejemplo claro para esto es el ejemplo de Ruth y Noemí. Es impresionante en este sentido. Noemí y Ruth eran ambas viudas. Al volver a la tierra de Noemí, Ruth tiene que apelar a la redención en Boaz para tener una posibilidad de salvación. Si Boaz no lo hubiera redimido, estarían perdidas. Esto es una figura de la redención que todos los creyentes tendríamos en algún momento en Cristo Jesús, y a la cual se refiere aquí el apóstol Pablo. El creyente, sea judío o gentil, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, es una posesión del Señor nuestro Dios. No nos podemos considerar nuestros, sino que debemos considerarnos suyos, porque Dios nos ha comprado para sí mismo con la sangre de su Hijo, y hasta el día de la redención, y ha dado como señal de dicha compra al Espíritu Santo. Y al final del versículo dice, y todo esto tiene como fin la alabanza de la gloria de Dios. Concluimos. En Ruth 4:7 dice lo siguiente: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Se metió en nuestros zapatos para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios en los suyos, justos y redimidos ante Dios el Padre. Recordemos también, el sello del Espíritu Santo indica propiedad, seguridad y autenticidad. Indica que somos propiedad de Dios, que en Él tenemos seguridad de salvación
y certeza de la autenticidad de la promesa. Dios les bendiga.